Buenos días. Es un gusto presentarles a nuestro invitado, el ingeniero Alfonso Aguiló. Alfonso es de España, primera vez que está en el Ecuador. A pesar de su apretada agenda, ha dado un espacio para estar aquí con las familias guayaquileñas. Él es ingeniero, se graduó también en el IESE, escribe en la revista Hacer Familia desde hace 30 años, ha escrito más de 300 artículos. Es presidente de la Fundación Arenales, que agrupa 26 colegios en 7 países, ha escrito más de 10 libros y es asesor en más de 30 colegios en 3 continentes, ¿no? Realmente es una eminencia en temas de educación y formación y es un lujo que pueda compartir con nosotros experiencias de temas académicos y formativos de nuestros hijos. El tema de hoy es educar identidades fuertes. Creo que es un tema que nos interesa a todos por la juventud de los chicos y bueno, sin más preámbulo le doy la bienvenida a Alfonso y gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias a vosotros por venir. Esta hora es impensable en España a estas horas de la mañana tener una sesión de padres. O sea que sois un país muy madrugador y así que enhorabuena por eso y por tantas cosas. Lo primero que quería hablar es de qué es la identidad. Cada uno tenemos nuestra propia identidad. Es lo que nos distingue de los demás, lo que nos hace ser nosotros mismos. Es algo que dura toda la vida, pero también evoluciona, porque tenemos la misma identidad cuando teníamos unos meses que cuando tengamos 90 años, pero somos diferentes, pero al tiempo somos iguales, y la identidad es algo que nos viene dado y al tiempo es construido, o sea, es un don y una tarea, pero es algo muy importante. Y la reflexión sobre la propia identidad es siempre algo que arroja mucha luz en la propia vida, porque uno cuando piensa sobre su propia identidad piensa cómo quiere ser y piensa qué misión tiene en la vida. Y esto es muy importante porque ninguna vida no tiene sentido. O sea, todos hemos sido creados por Dios para algo, tenemos una misión, incluso los que no son creyentes también siempre hablan de que se sienten llamados a hacer algo y que piensan que lo suyo es hacer determinadas cosas. Bueno, la identidad es una cosa transversal que a todos nos importa mucho. Y cuando hablamos de la educación de los hijos o de los alumnos, educar la identidad de cada uno es muy importante, porque al educar no queremos replicar nuestra identidad en la de nuestros hijos o nuestros alumnos, sino que hay que educar con gran respeto a los demás para que nosotros no nos tenemos que replicar en esas personas, tenemos que hacer ser ellos mismos, tenemos que ser muy respetuosos de su individualidad, de su camino, de su libertad y nosotros nos parecemos mucho a nuestros padres y hemos aprendido mucho de nuestros profesores y hay muchas otras personas que son referencia para nosotros, pero no somos iguales que ellos. Y creo que a la hora de educar es muy importante siempre tener como telón de fondo esta idea de que tenemos que ayudar a cada uno a ser ellos mismos y que tengan una identidad fuerte, o sea, que sean ellos mismos de verdad y que piensen cómo están llamados a ser y que luchen por serlo y les ayudemos. Entonces, cuando yo hablo de identidad fuerte, no hablo de ser una persona terca, porque uno piensa, una persona con carácter fuerte, con temperamento fuerte es, a lo mejor, bueno, no sé cómo será aquí en España, cuando se dice que alguien es de carácter fuerte, quiere decir que tiene mal carácter. No hablo exactamente de eso. Cuando digo una identidad fuerte es una persona que tiene su personalidad y se entiende que es su buena personalidad y que se esfuerza por mejorarla. No hablo de ser iracundo, una persona que se enfada ni que es avasallador, o sea, que impone sus cosas, que está siempre como queriendo tener razón, sino que hablo en otro sentido. Tampoco hablo de ser persona de esas que todos conocemos llenas de evidencias. Hay personas que tienen un exceso natural y habitual de evidencias. Todo le parece evidente y son incapaces de ponerse en el lugar de los demás. Más bien están constantemente imponiendo su modo de ver las cosas. Son personas muy rotundas
y son personas con las que no es fácil convivir. Tampoco me refiero a eso cuando hablo de identidades fuertes. No son personas que van apisonando a los demás. Tampoco ser inflexible o justiciero. Precisamente pienso que una persona con una identidad y un carácter fuerte es una persona que tiene esa convicción de respeto a los demás. Hace falta tener un carácter, una identidad muy fuerte para respetar a los demás, porque eso es para lo que realmente hace falta tener una fortaleza interior, porque lo fácil es dejarse llevar por los propios estímulos e imponer las propias ideas y rechazarlas de los demás. Las personas que tienen una identidad fuerte precisamente se manifiesta en que son capaces de contener sus impulsos y saber qué es lo que quieren hacer y saber cómo son los demás y respetarlos. Y esto es una aparente contradicción, porque parece que una persona de carácter muy fuerte o de una identidad fuerte es una persona que va imponiendo su identidad a los demás. Y yo creo que precisamente las personas de identidad fuerte son personas templadas y que tienen esa capacidad de convivir con los demás, aprender de ellos, respetarlos, ayudarles a ser mejores. Una característica clara de una identidad fuerte es que se atreve a ir contracorriente. Yo uso mucho esta foto porque es como una especie de monumento al gregarismo. Uno piensa que el gregarismo es de los niños y efectivamente los niños sienten una enorme necesidad de tener un grupo de pertenencia y sienten miedo a diferenciarse de los demás y a ser distintos, y quieren tener lo mismo que tienen los demás y hacer lo mismo que hacen los demás porque se sienten inseguros si son diferentes. Pero esto también nos pasa a los adultos. La mayoría de los adultos, cuando escuchan, prefieren escuchar qué dicen los demás antes de posicionarse. Hay otros que no, que son casi peores, son los que dicen lo que se le ocurre y nunca miran a su alrededor qué piensan los demás. Pero ese equilibrio entre que hay que tener en cuenta lo que piensan los demás, pero no hay que tener miedo a ir contracorriente, tener las propias ideas. Yo repito mucho esta frase de Chesterton, que era un personaje realmente muy lúcido, y siempre decía que cada época tiene sus puntos de lucidez y tiene sus ofuscaciones, y que precisamente las personas que no han sido absorbidos por esas ofuscaciones de su época son las personas que han cambiado la sociedad, y las personas que han tenido un liderazgo especial, las personas que han visto un poco más adelante de lo que ve todo el mundo. Y yo diría que esas personas más singulares son las que tienen una identidad más clara, que no tienen su identidad diluida entre los demás, sino que tienen su propia identidad, su propia personalidad. Y yo creo que la educación es mucho eso. La educación es que cada uno descubra su propia identidad, porque la mayoría de la identidad está por descubrir. Por ejemplo, nosotros no sabemos cuál es nuestra opinión sobre la mayoría de las cosas. ¿Por qué? Porque no lo hemos pensado. ¿Qué pienso yo sobre el cambio climático? Pues la verdad es que no sé qué pienso, porque he oído unas cosas y de otras. Si lo estudiara más a fondo, acabaría sabiendo qué pienso, pero ahora no lo sé. Ahora a lo mejor digo algo porque lo he oído, me ha sonado bien y lo repito, pero realmente no sé lo que pienso. Y como digo, este tema, 50.000 más. Entonces, uno cuanto más haya pensado sobre las cosas y más tenga su propia opinión y no tenga una opinión prestada, más es el mismo. Porque mientras no ha pensado esas cosas, uno está caminando sobre las opiniones de otros. Está, digamos que, ocultando su propia identidad y trabajando sobre la de los demás. Y por eso una persona, cuanto más se forma, más es ella misma. A veces uno piensa decir, bueno, es que si yo me formo mucho, estoy contaminado por las ideas de los demás. No, al revés. Uno precisamente cuando no ha pensado sobre las cosas y no ha escuchado muchas opiniones, simplemente repite ideas que le han sonado bien, pero no las ha pensado, simplemente ha sido seducido por ellas. Muchas personas, lo vemos, están obsesionadas por la aprobación de los demás. Esto es una cuestión. Tampoco hay que
pensar en lo contrario, ¿eh? O sea, tener una identidad fuerte no es pensar lo contrario que los demás en todo, porque cuando uno piensa lo contrario que los demás, está pasando lo mismo que si piensa lo mismo, que simplemente su opinión viene dictada por otros, por hacer lo mismo o por hacer lo contrario. Y yo creo que lo que hay que tener es la capacidad para pensar por uno mismo y para que las cosas que uno no ha pensado, tener también el talento de saberlo. Es decir, yo sobre este tema la verdad es que no tengo una opinión muy clara. Yo me acuerdo que Joseph Ratzinger, antes de ser Benedicto XVI, visitó la Universidad de Navarra y tuvo una tertulia con universitarios, le hicieron un montón de preguntas y a muchas de ellas respondía que no lo sabía. Todo el mundo se quedó asombrado. Dice, es la primera vez que escuchan a alguien importante que le preguntan sobre algo y dice que no lo ha pensado. Digo, bueno, esa es una honestidad intelectual, a mí me parece muy encomiable, porque yo creo que uno sobre las cosas que tiene opinión, pues la tiene, procura mejorar esa opinión, pero sobre las que no tiene opinión, lo mejor es no inventarse una, sino, bueno, ¿y tú qué opinas? Y vamos a pensarlo. Salir de la zona de confort, atreverse a decir algo distinto que los demás, no tener miedo a defender las propias opiniones, también argumentar mejor las cosas, porque a lo mejor las defendemos de una manera que no nos convence ni a nosotros mismos. Pero yo creo que es importante a la hora de educar a los hijos, a los alumnos, pensar en esto, que no tengan miedo a ser diferentes que los demás. Es decir, es que todos en mi clase hacen esto, ¿y a ti te parece que es lo mejor? Bueno, ¿y por qué no eres valiente y eres distinto? Y además, con gran orgullo. Dices, porque si no, yo creo que nos sometemos todos, los adultos, los primeros, a una dictadura de las costumbres de la mayoría. Y muchas veces hay cosas que las hacemos porque no queremos diferenciarnos de los demás. Y digo, bueno, no hay que diferenciarse de los demás por deporte o por costumbre, pero sí hay que tener esa valentía para ser diferentes. Los estereotipos. Todos necesitamos estereotipos para funcionar, porque no tenemos capacidad de analizar la realidad de las cosas completamente. Y normalmente vemos algo, inmediatamente lo asociamos a un estereotipo que tenemos en nuestra cabeza y emitimos un juicio, una opinión, y eso es necesario. Pero hay gente que el estereotipo ocupa toda su mente y les parece que determinadas personas son malas, otras buenas, estas ideas son malas, otras buenas, enseguida todo lo clasifica y no consigue salir de ahí. Y eso es, digamos que es debilidad intelectual. Entonces, yo diría que hay dos cosas peligrosas que pongo ahí. No dejarse encuadrar ni encuadrar a los demás. O sea, también es otra cuestión de, digamos que de defender la identidad de las personas. Es decir, nosotros a lo mejor piensan que por ser de tal tipo de personas, de tal colectivo social, de tal religión, de tales convicciones, de tal pensamiento político, de tal pensamiento filosófico, de tal forma de educar, pues que uno ya tiene que pensar de determinada manera. Bueno, pues yo no tengo por qué encuadrarme en esa casilla y tampoco debo encuadrar a los demás. Yo creo que todos conocemos personas que son muy abiertas y que da gusto estar con ellas y hablar porque digamos que sus opiniones no son agresivas, no son impositivas, son abiertas. Su mente no está terminada. Así como hay otros que parece que ya han cerrado el depósito de sus ideas, las pensaron hasta determinada edad, bastante baja, y ya a partir de ahí dicen, yo siempre he pensado lo mismo. Dice, bueno, pues una persona que dice mucho que siempre he pensado lo mismo, pues quiere decir que probablemente no ha pensado mucho. No quiere decir que haya que cambiar de opinión cada poco, pero que uno normalmente se da cuenta de que hay cosas que las veía de una manera, tiempo después las ve diferentes porque ha enriquecido su visión de las cosas. Esto yo creo que es positivo y no es ser relativista, es tener la ilusión de siempre mejorar nuestra opinión de las cosas. Los prejuicios, pues todos tenemos multitud de prejuicios hacia las personas y, bueno, las personas que tienen menos prejuicios son personas con las que la interacción es mucho más amigable, porque
Bueno, yo diría que de todas las personas podemos aprender. O sea, de las personas hasta las más perdidas, hasta las que nos parecen menos, como diría yo, imitables, siempre hay algo que hacen mejor que nosotros. Yo esto lo aplico a las escuelas. Siempre que voy a visitar una escuela digo, seguro que hay un montón de cosas que hacen mejor que yo. Y yo digo, si de cada escuela que visito aprendo un par de cosas, llegaré a ser sabio, desde luego, ¿no? Porque, y lo mismo, si uno dice, si yo de todas las personas aprendo algo, si yo aprendo a ver a las personas con un sentido positivo y me fijo en algo positivo que pueda enriquecerme a mí, y además, si eso yo lo transmito a mis hijos, pues claro, es un cambio enorme. Vosotros imaginaros la diferencia de una persona que cuando ve a los demás, en vez de ver sus defectos y criticarlo y verlos llenos de estereotipos, lo que hace es procurar ver qué hay de positivo en ella y qué puede aprender de ella. Es otra persona diferente, será muy diferente. Y eso es parte de la educación. Y además es una educación que se transmite de un modo capilar y transversal, ¿no? Y que si vosotros tenéis una mirada positiva sobre las personas, vuestros hijos lo tendrán y su vida será muy diferente. Esto lo decía antes, es lo de las opiniones. Las ideas verdaderamente propias nacen de leer o escuchar muchas ideas de otros. Hay que ser personas muy leídas, que han escuchado mucho, que han contrastado sus ideas, que las han sabido, digamos, que poner en cuestión para que sean mejores, estén mejor argumentadas, mejor ejemplificadas, mejor expresadas. Esto yo creo que es importante porque yo creo que en el mundo que vivimos el acceso al conocimiento es muy fácil. O sea, ahora mismo uno puede encontrar en Google lo que quiera. Pero lo importante es que eso que encuentra en Google sea capaz de distinguir lo que es real y lo que es una noticia falsa, sepa analizarlo con sentido crítico, sepa contextualizarlo, sepa sacarle partido, sepa trabajar con ello, etc. Son cosas que uno dice, cada vez es más importante la capacidad de análisis, porque saber las cosas hay que saberlas, pero es muy fácil eso. Lo difícil es transmitir ese afán por saber y ese afán por profundizar en la verdad de las cosas. Lo mismo la ternura. No hay que pensar que una persona, por tener una identidad fuerte, sea una persona con poca capacidad de ternura. Yo diría que al revés. Yo diría que las personas con una identidad débil están centradas en sí mismas y tienen mucha dificultad para percibir las necesidades de los demás y para empatizar con los demás. Por eso me parece que una identidad fuerte tiene que ser siempre una identidad con esa gran capacidad de ternura. Yo a veces he dicho, lo pienso por ahora, a lo mejor cambiaré, que los niños pequeños, por ejemplo, el sentido de la justicia, yo creo que lo traen de fábrica. O sea, cualquier cosa que sea injusto saltan como un resorte. Sin embargo, el tema de la ternura no tengo tan claro que lo traigan de fábrica, porque los niños muy pequeños a veces son increíblemente egoístas, incluso crueles. Y tienen que aprenderlo. Hay que despertar en ellos el interés por los demás. Y esto, por ejemplo, cuando las familias son más numerosas es más fácil porque el roce de la vida diaria genera una especie de mercado doméstico de libre concurrencia donde la gente aprende a base de golpes. Golpes, me refiero no físicos, sino de la interacción normal entre los hermanos. Pero yo me acuerdo de una profesora de preescolar que me decía que para ella la tarea más importante era que sus alumnos descubrieran que existen los demás. Porque dice, no sé, todo lo demás, o sea, lo van a aprender, si es que está en los currículos, está de mejor manera otra, pero lo que tienen que aprender muy pronto los niños es a pensar en los demás. Y ella me decía, pues se van abrochando el babi y siempre les digo, en cuanto termines, ayuda al que tienes al lado, mira qué necesitan los otros, piensa cómo se sienten los demás. Porque hay gente que
desde muy pequeña empatiza. Y hay otros que no hay forma de empatizar. Y no dices, esta persona que no empatiza va a tener muchísimas dificultades en su vida, en su matrimonio, con sus hijos, en su trabajo. Hay que desde muy pequeños ayudarles a pensar en los demás. Pero claro, si un chico se atienden todas sus necesidades, pero él no piensa en las necesidades de los demás, se le hace un flaco favor, porque lo importante no es atender a sus necesidades, porque eso no hay que preocuparse, que ya se va a preocupar él. Pero de las necesidades de los demás, ¿quién le enseña? O sea, una mirada que sepa descubrir las necesidades de los demás. Por ejemplo, ver cómo se ayudan los hermanos, los alumnos, entre las familias. No sé, yo diría que esa mirada es la que genera una identidad centrada en uno mismo o centrada en los demás. Y esto es decisivo. Esta idea de si una persona termina su vida centrada en uno mismo, arranca su vida centrada en uno mismo o en los demás, es también decisiva. Hay que conseguir que su centro de gravedad no esté en ellos mismos, que no sean personas autorreferenciales. La preocupación por los que son menos que él. Yo creo que la grandeza de una persona, esto es una cosa muy repetida, que todos habréis oído muchas veces, la grandeza de una persona se mide por cómo trata a los que son o tienen menos que él. Y esto creo que también es muy importante, ¿no? Ver cómo uno trata con respeto a todas las personas y la forma de... Esto es una cosa que uno aprende mucho de los padres, de los profesores, es decir, la deferencia con que tratan a las personas. Yo siempre me acuerdo de mi padre, de cómo hablaba de determinadas personas, de determinados vecinos, de parientes, que está seguro que otros hablarían de ellos, digamos que con superioridad o con menosprecio, pero uno aprende de eso a ver cómo hay que tratar a las personas. Eso es fundamental, tampoco está en ningún currículum. Bueno, el aislamiento, el proceso natural lleva a que las personas sean muy autorreferenciales hoy día. Yo lo digo porque en la sociedad en que vivimos todo el mundo está con su móvil, con sus redes sociales, con sus cosas, con su música, con sus cascos puestos, y como se descuide, vive encerrado en su mundo. Y eso es tremendamente empobrecedor, porque yo soy súper partidario de las tecnologías y de las redes sociales, que quede claro, y tengo una visión muy positiva de todo ello, pero hay que conseguir que esos instrumentos que nos abren al mundo no nos encierren en nuestro mundo. Por eso hace falta, como todo, pues esa templanza y esa mesura en el uso de las cosas. Esta es una imagen que la habéis visto muchas veces. Se puede ver una vieja o una chica joven, según lo mires, ¿no? No sé si la veis. Entonces, esto yo creo que también es algo que sucede en la vida diaria, ¿no? Habrá algunos que solo vean a la chica joven y otros solo la vieja. Ven las dos, ¿no? Bueno, ha suscitado mucho interés. Yo creo que refleja mucho cómo es la vida o cómo son las personas. Hay personas que se les puede ver con una mirada o con otra muy diferente. Y eso es lo que yo recomendaría, el ser capaz de ver, yo diría, algo diferente a lo que ven los demás. Eso es ser uno mismo. Es decir, todo el mundo ve eso y ve una cosa. Y decir, bueno, pues yo veo otra. Pero no porque quiero ver lo contrario, sino porque yo quiero profundizar más de lo que se ve de modo fácil y de modo general. No ser simples. También yo creo que esto, uno normalmente tiene unas ideas. Esto lo copié de un... Lo habéis visto, ¿no? Es hallar la X y dice, ahí está, ¿no? Verde. Podría Pitágoras, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, raíz cuadrada 5. No era difícil el problema, pero, bueno, soluciones simples a problemas un poco más complejos. Yo creo que esto es muy típico de nuestra vida. Es decir, que cuando que simplificamos las cosas para rebatirlas fácilmente.
Entonces, la gente que piensa diferente que nosotros tampoco podemos rebatir fácilmente sus ideas. Hay que profundizar en ellas. Si la gente piensa una cosa diferente que nosotros, será por algo. Hay que entender por qué. Y hay que entender, a lo mejor las posiciones no son tan distantes. A lo mejor podemos entendernos muy bien, a lo mejor podemos encontrar un área común. Estos son principios de comunicación. Hay que encontrar cuáles son los valores comunes, apoyarse en valores comunes y construir una buena comunicación con las personas. Tener la coherencia de que uno puede hablar de las cosas y que si se conociera todo lo que hacemos, pues que no tuviéramos nada que ocultar. La sobreprotección. Este es uno de los grandes males de nuestra época. Yo creo que esto va a cambiar, porque va por épocas. Yo veo que hay ya un movimiento muy fuerte acerca de la autonomía. Porque yo creo que estos son movimientos sociales, ¿no? A lo mejor uno dice, pues yo no tuve tales cosas y mis hijos no le van a faltar. Y a lo mejor a tus hijos precisamente lo que necesitan es que les falten. Porque tus hijos se están haciendo muy débiles porque se les sobreprotege, porque se les da todo, se les compra todo, se les consiente todo. Y claro, y el problema es que como uno lo sabe, porque ninguno somos tontos, ¿no? Y uno se da cuenta, les estoy consintiendo demasiado, les hago caso en todo, cada vez les doy la razón, estoy demasiado pendiente, me angustio, y luego uno quiere rectificar y se pasa a lo contrario y tampoco funciona. Y entonces, bueno, yo creo que hay que hacer un esfuerzo para conseguir que sean autónomos, porque la educación es eso. ¿Qué es la educación? La educación es que una persona por sí misma gobierne bien su vida. Eso es lo que queremos. Entonces, si queremos que gobierne su vida por sí misma, no debemos estar encima todo el día, porque entonces nunca gobernarán su vida. Cuando no estemos, harán exactamente lo contrario, porque eso nos ha pasado a todos. Entonces, tenemos que conseguir mantener una distancia para que tengan su propia identidad, para que no les agobiemos, para que no les invadamos, para que se aburran, para que no estén siempre supervisados, para que se equivoquen, para que paguen las consecuencias de su error. ¿Se les ha olvidado cuál era la tarea para mañana? Pues que lleguen y le pongan un 0. Y ya mañana se enterará. Pero no que esté mamá preguntando a otra mamá, oye, ¿qué toca para mañana? Y le ayudo a hacerlo, porque me parece que será difícil que sean responsables, ¿no? Bueno, a mí esta foto me gusta mucho porque la sobreprotección, miraros la cara que pone el que está arriba, o sea, la vergüenza que sienten los dos porque su mamá está demasiado encima. De esto tenéis que tener piedad de vuestros hijos y mantener una distancia, dejarles espacio. Porque uno dice, yo lo hago porque le quieren mucho. Bueno, no sé si es porque le quieres mucho o por ansiedad, por decir, es que estoy muy preocupada y si no veo qué hacen y si no me entero y si no... Dice, es que necesita espacio de verdad. Y esa ansiedad se puede controlar. O sea, uno le deja hacer y ve que lo pasa un poco mal, al día siguiente tal, y al tercero está tan tranquilo o tan tranquila. O sea que hay que luchar contra la sobreprotección, contra el exceso de comodidad. ¿Por qué? Porque yo lo que diría es que cuando una persona está pendiente de las cosas materiales, no está pendiente de las personas. Es muy sencillo, a mi modo de ver. Cuando uno está pendiente de lo material, de su comodidad, de su capricho, de sus impulsos, de sus intereses, de lo suyo, no tiene capacidad ya para pensar en los demás y se convierten en personas egocéntricas, autorreferenciales, centradas en sí mismo. Bueno, José Antonio Marina, que yo le conozco mucho, habla mucho de la inteligencia ejecutiva. Aquí se ha producido un proceso. Os acordaréis que Goleman escribió este libro que era Inteligencia Emocional, porque todo aquello al que le pones la palabra inteligencia delante mejora muchísimo. Entonces, todo el mundo quiere ser inteligente, y entonces pues la inteligencia emocional es algo que tiene muy buen marketing. Entonces, una vez descubierto eso, como resulta que la voluntad es algo que tiene muy poco, en castellano, muy poco marketing, es más,
Incluso se habla de cuando una persona pone muy buena voluntad o es muy voluntarioso. Más bien, la voluntad es como diciendo, bueno, es como la memoria, no tiene mucho prestigio en nuestro mundo. Sin embargo, es muy importante. Entonces, Marina lo que ha hecho es, en vez de hablar de voluntad, es hablar de la inteligencia ejecutiva. Porque eso suena mucho mejor. Todo el mundo quiere tener una inteligencia ejecutiva. Y a mí me parece que es muy, muy acertado, porque uno se da cuenta de que si uno tiene mucha inteligencia especulativa, incluso tiene mucha capacidad emocional, pero no tiene capacidad ejecutiva, de poco le va a servir todo eso. Porque una cosa es entender bien las cosas y otra es conseguir llevarlas a la práctica. Y habla de estas cuestiones de la habilidad ejecutiva, de inhibir la respuesta, que quiere decir ser capaz ante un estímulo, no dar la respuesta automática, dirigir la atención. Esto, Gregorio Luri habla de que la atención es el coeficiente intelectual del futuro, porque el problema ahora mismo no es el acceso al conocimiento, sino el interés por el conocimiento. Y si una persona no tiene interés por el conocimiento, no aprenderá. Y si lo tiene, aprenderá. Luego, lo importante es que tenga interés. Lo importante hoy es que las personas tengan deseo de saber. Porque si hay deseo de saber, aprenderán muchísimo toda la vida sin ningún problema. Pero si no tienen deseo de saber, por mucho que uno se esfuerce, pues no van a avanzar. Y luego la planificación, el control emocional. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque creo que hay que ir rápido, ¿no? Bueno, porque quiero que haya un poco de coloquio. El mantenimiento de la acción. Uno es muy habitual, seguro que vosotros decís, pues mi hijo se distrae con todo, no escucha, lo pierde todo, es inconstante, ánimo inestable. Todo esto son manifestaciones y patologías inmediatas de la falta de voluntad y de la falta de inteligencia ejecutiva. Y bueno, la inteligencia ejecutiva se desarrolla cuando uno es capaz de controlar los propios impulsos. O sea, que entre el impulso y su respuesta esté nuestra voluntad y, por lo tanto, nuestra libertad. Y entonces somos verdaderamente humanos y somos verdaderamente nosotros mismos. Porque nosotros mismos no somos nuestros impulsos. Es muy diferente. Nosotros podemos tener determinados impulsos y nos cae alguien mal y lo insultamos. Algo no nos gusta y nos molestamos. Y a lo mejor uno tiene que aprender a algo que no le gusta, soportarlo, porque en la vida va a tener mucho que soportar. Y así muchas otras cosas. Cuando uno tiene esa capacidad de controlar los impulsos es cuando desarrolla su propia identidad. Y afortunadamente hay una cosa muy positiva, esto lo decía Aristóteles, pues que una recompensa de la virtud es que cada vez cuesta menos. Si una persona se acostumbra, por ejemplo, a ser trabajadora, cada vez trabajar le cuesta menos. Si se acostumbra a decir la verdad, se acostumbra a pensar en los demás, se acostumbra a ser una persona alegre y positiva, le sale a partir de determinado momento de una forma natural, de su propia naturaleza. Con lo cual, el esfuerzo por ser mejor persona cada vez supone menos esfuerzo. Y, en cambio, el estar encadenado por los vicios, cada vez es más difícil salir de ellos. Y, además, pues bueno, producen muy poca recompensa. Por ejemplo, una persona perezosa hace muy poco y se cansa muchísimo. Además, en cada momento, durante toda su vida. Una persona envidiosa, la envidia dicen que es el único vicio que no produce placer, porque produce más bien lo contrario. Y pensar en cualquier vicio, pues produce y lleva a una vida peor. Por eso, si uno consigue que sus hijos, que sus alumnos, pues cada día avancen en este camino de la virtud, pues les hace el mejor favor de su vida. Por eso, cada vez en el mundo de la educación se habla cada vez más de la educación del carácter. En todo el mundo, sobre todo en el mundo anglosajón, ahora está obsesionado, afortunadamente a mi modo de ver, con la educación del carácter. Porque dicen, bueno, si una persona se pasa 20 años sentada en una silla, en clase, en un aula, y aprende un montón de cosas que la sociedad considera importantes para su desarrollo,
¿cómo no se dedica más atención a la educación del carácter, que va a ser aún más decisivo que esos conocimientos para su futuro laboral, para su futuro familiar y para su futuro social? Bueno, que la educación, ya lo he dicho al principio, no es que piensen como nosotros mismos, sino que piensen por sí mismos, que tengan su propia forma de pensar, sus propias opiniones, que sean mentes abiertas, que tratemos con personas que piensan diferente. Yo creo que es bueno no formar demasiado grupo cerrado en general en la vida, estar abierto a otro tipo de personas, porque como en la vida van a coincidir con todo tipo de gente, pues que contrasten sus ideas con esas personas, con la prudencia y sensatez. Bueno, a mí me queda mucho más, pero yo, si te parece, si hay preguntas, podemos hacer un alto. No sé si hay un micrófono y hay gente que se atreva a preguntar, que la primera siempre cuesta un poco más, pero... A ver. ¿Cuál sería la diferencia o la diferencia más importante entre la inteligencia ejecutiva y la inteligencia emocional? Bueno, muy interesante. O sea, yo pienso que, por lo menos, yo soy ingeniero, tengo una mente cartesiana, no lo puedo evitar. Yo siempre he pensado que está inteligencia, voluntad y sentimientos como los tres ejes de coordenadas y que a partir de ahí pues se veía la personalidad. Pero yo creo que es una cosa que está muy unida. Porque, por ejemplo, dices, una persona inteligente tiene poca voluntad, yo diría, pues no es tan inteligente, ¿no? Porque una persona inteligente lo primero que tiene que hacer es desarrollar su voluntad para que su inteligencia tenga una aplicación práctica en su vida. O una persona inteligente que no tenga inteligencia emocional, pues dices, hombre, una persona inteligente sabe que las relaciones humanas son fundamentales y que tiene que empatizar con los demás y que ser muy inteligente en cuanto a tener un coeficiente intelectual muy alto y tener una gran capacidad analítica, pues está muy bien, pero si uno no sabe convivir con las personas, o uno, por ejemplo, se deja dominar por sentimientos negativos, ¿no? De rencor, de odio, de celos, de inestabilidad emocional, pues es que toda la inteligencia, ¿de qué sirve? Hay gente que habla muchos idiomas, que tiene muchos másters, que son brillantísimos, pero que son capaces de hundir cualquier empresa en la que, o sea, porque son capaces de romper cualquier equipo en el que estén. Y claro, otra frase que dice mucho José Antonio Marina es que dos personas muy inteligentes pueden formar una pareja estúpida. Y no se refiere solamente al matrimonio, que también se refiere al mundo laboral. Hay personas muy inteligentes que no saben trabajar en equipo porque inmediatamente compiten y se matan entre ellos. Entonces digo, pues dices, ¿qué futuro laboral tiene una persona tan preparada pero que luego no es capaz de convivir con otros y que no es capaz de colaborar? Pues yo creo que estas son las cuestiones que hay que pensar mucho, porque normalmente los padres y los profesores también solemos tender a pensar en las, digamos que, en las notas, en las calificaciones académicas. Y nos parece que si los chicos han sacado una buena nota y saben idiomas y tienen un buen título, su futuro está garantizado. Y yo diría, en absoluto. Son cosas muy importantes. ¿Qué voy a decir yo? Que hay que tener buenas notas, saber idiomas y tener buenos títulos, pero que además de eso es igual o más importante esa formación del carácter, de la inteligencia emocional y de los propios valores y principios de cada persona. Los padres queremos que nuestros hijos sean siempre los mejores y queremos darle lo mejor a cada uno. Y cada uno ve el potencial de su hijo y quiere que sea Einstein o lo que sea, ¿no? En un mundo tan competitivo.
¿Cómo se logra que este chico, siendo o para la sociedad o para que aporten, Muy no bien. sé, que pueda trabajar? Sí. Me explico, porque un Sí. Einstein claramente no puede tener un equipo. Sí. Yo diría que cada hijo tiene que sacar el máximo partido a sus talentos, pero no tiene que ser el mejor en todo, porque es imposible. O sea, no puede ser más alto de lo que es, ¿eh? A lo mejor hay cosas que no se le dan bien y tiene que esforzarse. O sea, yo creo que no hay que pedirle a las personas ser el mejor en todo. Hay que pedirle ser la mejor versión de sí mismo. Es decir, ¿para qué tienes talento? ¿Qué estás llamado a hacer? ¿Cuál es tu vocación completa de tu vida? ¿Qué es lo que te va a hacer a ti feliz y cumplir la misión para la que has venido al mundo? Esa. Lo digo porque creo que se da el error por ambos lados. Hay gente que le falta motivación interior para cumplir sus propios logros y hay gente que es víctima de una ansiedad por ser el mejor y se pasa la vida sufriendo, queriendo ser algo que nunca va a poder ser. Y no pasa nada, no hace falta ser el más listo y el más guapo y el más afortunado constantemente en todos los sitios donde uno va, porque eso también genera una infelicidad vital que es una verdadera lástima. Me hace falta como el tema de como curiosidad o saber hacer las preguntas correctas, no sé cómo se cuadra, porque me parece que es probablemente una de las cosas más fundamentales hoy en día, el acceso que tienen a información, bueno, todos tenemos, ¿no? Pero digamos que sí. Los chicos en particular, a mí me llama mucho la atención que es la incapacidad de plantearse preguntas, porque tú puedes encontrar toda la información del mundo, pero tienes que saber qué es lo que estás buscando. Sí, efectivamente. Yo creo que este es uno de los cambios más importantes que se están produciendo en la educación, porque la educación desde que empezó en el siglo XVI, o sea, la educación ha tenido dos grandes cambios. Uno es cuando pasó de ser oral a escrita, con el descubrimiento de la imprenta, y es que la transmisión de conocimiento dejó de ser oral para ser mayoritariamente por la palabra escrita. Y luego el cambio que hay en nuestra época es que hasta ahora pues la sabiduría estaba en el libro de texto y en el profesor. Y tenían la llave era el canal privilegiado de comunicación del conocimiento. Normalmente sabían más que los padres. Y entonces, digamos que tenían esa llave. Ahora el conocimiento está accesible a cualquiera. Pero, ¿qué es lo importante entonces? Porque antes lo importante era tener el libro. Ahora el libro lo tienen todos. Ahora lo importante es tener ganas de abrir el libro, o sea, tener ganas de saber y luego tener esa capacidad de... O sea, para entender lo que uno busca, uno tiene que saber mucho. Porque, por ejemplo, si uno busca una cosa de historia y no sabe nada de historia, todo lo que lee le suena a chino. O si uno busca sentencias pero no tiene un conocimiento jurídico suficiente, todo lo que encuentra no le aporta nada. O sea que para que el conocimiento pueda aportarnos, necesitamos tener una formación básica y tenemos que tener ganas de saber y luego tenemos que tener capacidad de análisis, porque en lo que está accesible hay cosas verdaderas y hay cosas falsas. Hay gente que se dedica profesionalmente a confundir a los demás y a crear noticias falsas y a crear opiniones falsas. Y una de las cualidades más importantes que tenemos que enseñar es a tener suficiente sentido crítico para distinguir unas de otras. Y no es fácil. Y no es fácil. Por eso esa capacidad crítica y autocrítica también hay que darla. Y eso es más importante que saber idiomas. Y fíjate que es importante. Una pregunta, ¿cómo manejarse o cómo acoplarse a este cambio tan acelerado a todos los eventos, ¿no? Desde el celular al WhatsApp, a todos los medios de comunicación, a cómo funciona todo, a cómo las grandes compañías ahora se comienzan a asociar entre ellas, hacen grandes pulpos unos con las otras y en la realidad también de nosotros, en el contexto en el que estamos, hoy estamos en una empresa, mañana tenemos que iniciar un proyecto totalmente diferente y hay que tener una hiperhabilidad para adaptarse a todos estos cambios tan acelerados. Sí. Se ha hablado mucho de que la escuela tiene que enseñar para profesiones que todavía no existen,
pero bueno, yo creo que la gente aprende cosas en la escuela y aprende muchas cosas fuera de la escuela. Mi padre empezó a usar el teléfono móvil, el iPad, con 80 años y lo manejaba perfectamente. O sea que, y no lo aprendió en la escuela. O sea que yo creo que las personas que tienen interés por saber aprenden perfectamente, sin ningún problema, a la edad que quieran. Pero hay otros que se han autolimitado su capacidad de aprender y ha dicho, esto ya, para mí ya no llego, no aprendo. Bueno, a veces es sano también poner límites, pero me refiero como actitud vital. Yo creo que la actitud vital es de siempre aprender, siempre mejorar las propias opiniones, siempre enriquecerse con otros. Y entonces yo creo que si se tiene esa idea, el mundo cambia muy rápido, pero nos sabemos adaptar. Y es lo que me parece que tenemos que transmitir, ¿sabes? Las ganas, también yo diría el ver el mundo de un modo positivo. Porque una tentación que tenemos los adultos es cuando vemos cambiar las cosas, sentimos una cierta inseguridad y lo demonizamos. Y decir, esto es muy malo. Y decir, bueno, vamos a entender por qué la gente joven tiene tanto interés por estas cosas, porque será por algo. Y vamos a profundizar en ello, vamos a conocerlo, vamos a compartirlo y con esa cercanía creo que será mucho más fácil ayudar a manejarlo mejor. En el mismo punto de la profundización de las ideas que a la final les van definiendo estas identidades de las que estamos hablando. Una de las grandes dificultades que tenemos actualmente para educar hijos y alumnos es ese inmediatismo en el que quieren los chicos vivir. Cada vez la capacidad de manejar la expectativa se va volviendo nula en nuestros días, ¿no? en nuestras familias, en nuestros colegios. Es complicado que un niño pues espera un momento o vamos a ver qué sucede o mañana te contesto. Sí. Es súper complicado y lastima a veces las relaciones entre padres, entre hijos y entre profesores también. Sí, yo creo que hay que hacer como un gran pacto de Estado entre la familia y la escuela y los hijos de demorar, yo diría de demorar la gratificación. O sea, vamos a ver, o sea, yo creo que muchas veces los adultos con nuestro deseo de resolver las cosas rápidas porque tenemos muchas cosas que hacer, también trasladamos este estilo a los hijos y tenemos que ser personas más reposadas y que si nos llega una información, pues en vez de formarnos una opinión de inmediato, pues procuramos escuchar la otra versión. Y en vez de actuar bajo los efectos del enfado, pues decimos, bueno, vamos a pensar esto mañana y si uno necesita una cosa, en vez de comprarla de inmediato, pues dice, bueno, vamos a enterarnos mejor y en vez de uno está hablando e interrumpe la conversación para contestar en WhatsApp, pues dice, bueno, pues no miro el WhatsApp hasta que no acabe la conversación, o me llama alguien y le digo, y no cojo la llamada, llamo después. O sea, acostumbrarnos a no ser compulsivos, porque lo de ser compulsivo es un mal general. Yo creo que nos afecta a los adultos. Yo antes oía mucho lo de que mi hijo está todo el día con el móvil y ahora lo que más oigo es mi madre o mi padre está todo el día con el móvil. O sea que no es un problema de los niños, es un problema universal. Y que te dicen los niños, bueno, mi madre está con Instagram, que vamos, se hace 800 fotos y está mirando cada minuto cuántos likes tiene y dice, mi madre tiene un pavo que no puede con él. Y dices, pues bueno, o su padre, no quiero ser... O sea que realmente, y yo creo que esto es una cosa estupenda que tiene la educación, es que la educación nos obliga a ser mejores. La única forma de educar bien es con el esfuerzo de ser mejores. Para educar bien no hace falta ser perfecto, porque entonces nadie educaría bien. Para educar bien lo que hace falta es dar ejemplo del esfuerzo por mejorar. Y como nuestros defectos los conocen nuestros hijos mejor que nosotros, pues si uno procura esforzarse, pues con seguridad le irá bien, porque verán que su padre y su madre, sus profesores, los adultos, pues los defectos que tienen, que son tan conocidos, pues se esfuerzan por mejorar. Ante este keyword de adaptarse, ¿cómo ejecutar el proceso
de que quiera tener ganas de abrir el libro? Bueno, yo tengo la teoría, también sujeta a mejora, de que si el profesor y los padres tienen ganas de aprender, lo contagian a sus hijos. O sea, las ganas de aprender son contagiosas. A veces se contagian más y otras menos, pero siempre contagiosos. O sea que si uno ve a su padre que lee, él lee. Si uno ve a su padre que se interesa por las cosas, pregunta, quiere saber más, quiere profundizar, pues uno será así también. Ahora, si uno es despreocupado, pues es más difícil. Yo por eso pienso que para que una escuela sea buena, lo que hace falta es que los profesores quieran siempre ser mejores, que nunca consideren que ya saben lo suficiente. Y lo mismo la escuela. Para que una escuela sea buena siempre tiene que tener proyectos, siempre tiene que tener ideas de cómo mejorar. Y una familia lo mismo, siempre tiene que tener ideas de cómo hacer mejor las cosas. Nunca se da por satisfecha, nunca se da porque ya ha cumplido su tarea o que ya lo sabe o que es muy difícil o que es imposible. Yo diría eso porque el principal proceso de aprendizaje que se da en la familia y en la escuela es por imitación y por impregnación, no por lo que se dice, sino porque se respira. Y yo lo que diría es, tengamos nosotros ganas de aprender y se acabará contagiando. Bueno, pues yo no sé cómo vamos de hora, porque me parece que, a ver, que no sé qué hora es. Lo digo porque puedo haber unas preguntas o seguir. Yo creo que me dijeron que tenía que... Sí. Para que si no mañana no vendrán. Sí. Sí. Bueno, la verdad es que uno podría quedarse horas tocando estos temas, pero tenemos la suerte de que mañana también nos va a acompañar sobre el tema educación emocional, ¿no? Así que les agradezco haber compartido con Alfonso esta charla y los invitamos para que mañana también puedan estar aquí. Muchas gracias, Alfonso.